Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hacer un repaso general de los fenómenos políticos que analizamos en clase. Estamos hablando de recordar y dejar bien claro cuáles son las características que constituyen la política, el Estado, la sociedad civil, régimen, gobierno, Estado de Derecho. Es en sí analizar a fondo las características principales de las categorías y de los componentes básicos de los fenómenos políticos. Por ejemplo, vamos a analizar primero la política, estableciendo en dónde opera, qué es lo que busca alcanzar, qué incluye, abarca o considera. Vamos a analizarlos de uno a uno. Por ejemplo, ¿en dónde opera la política? Opera, por supuesto, en la toma de decisiones públicas. Esta toma de decisiones públicas se da en los procesos, fenómenos y actividades de carácter público-político. ¿Qué busca alcanzar la política? Sabemos que en primera instancia es alcanzar el poder político. Los políticos, ese es uno de sus principales objetivos, ¿no? Es con idea de buscar acuerdos y tomar decisiones. La toma de decisiones se da con el fin de alcanzar objetivos. Ahora bien, ¿qué incluye la política? Incluye una buena cantidad de elementos. La política incluye relaciones de poder e incluso se dan confrontaciones entre grupos políticos que van a trabajar dentro de la arena política para resolver estos acuerdos que estamos buscando alcanzar. O sea que hay conexiones entre diferentes partes de la política, ¿no? Mediante los acuerdos y la toma de decisiones se logra el consenso y el disenso de estas fuerzas políticas, que se da también, por supuesto, a manera de diálogo y acuerdo, incluso a nivel micro entre líderes de esas facciones políticas, ¿no? La política también incluye dominación, que se puede traducir a manera de coerción, y el uso de la violencia legítima, como lo vimos también en clase. La participación social es otro de los elementos que incluye la política. Esta participación se consigue a partir de lo que vimos como la cosa pública, la res pública. Ahora bien, ¿cuáles son los siguientes elementos que abarca la política? La política abarca a organizaciones que se van a coaligar, digamos, que se van a organizar, valga la redundancia, para alcanzar el poder. La política también presenta individuos y grupos que buscarán detentar el poder una vez alcanzado ese poder. La política, a su vez, deberá considerar los derechos humanos con idea de también respetar esos derechos, y al mismo tiempo hablamos de rendición de cuentas. La rendición de cuentas también incluye que la política resuelva a favor del ciudadano en cuanto a los derechos humanos y a la rendición de cuentas. Y por supuesto, la política otorga atributos de poder. Estos atributos de poder se expresan en facultades de quienes gobiernan y en derechos y obligaciones tanto de quienes gobiernan como de los gobernados. Muy bien, ahora vamos a hablar en el siguiente punto de la cuestión del Estado. ¿Cuáles son los elementos que se pueden desplegar dentro del Estado para caracterizarlo? Sabemos que el Estado es un ente político de carácter abstracto, ¿no? No tiene una denominación muy concreta, salvo cuando lo vemos frente a las instituciones. El Estado es un ente político abstracto de carácter multiabarcante, es decir, que abarca todas las instancias dentro de un territorio. ¿Qué es lo que lo conforma? Es decir, ¿qué conforma al Estado? Pues lo conforman el territorio, la sociedad y el gobierno. El territorio como el sitio el lugar geográfico donde se va a asentar este Estado, la sociedad que va a pertenecer al mismo, y el gobierno que va a sustentar de manera temporal el turno de gobierno. Es decir, el Estado es un ente permanente y el gobierno es el Estado, digamos, expresado, pero a manera temporal. Muy bien, se supone que el Estado, no se supone, más bien, el Estado presenta soberanía. ¿Y qué es soberanía? Es un área de operación entre territorios y entre instituciones. Se puede operar de acuerdo con una instancia territorial y se puede operar solamente entre instituciones hasta ciertos límites. Cada institución tiene sus límites soberanos donde puede operar en términos políticos.
Muy bien, ahora, ¿qué posee el Estado? El Estado posee instituciones, estas instituciones están repartidas en poderes y organismos. ¿Cuáles son esos poderes y cuáles los organismos? Pues hablábamos de que las instituciones tienen poderes como el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Y cuáles son los organismos? Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estos serían los poderes y los organismos de los que hemos estado hablando, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que reclama el Estado? El Estado reclama para sí el monopolio legítimo de la fuerza. Estamos también hablando de que las Fuerzas Armadas y la Policía son instancias, así como el derecho. El derecho es también un monopolio, no es un monopolio de la fuerza, pero el Estado reclama el ejercicio del derecho, y por eso hablamos de un Estado de derecho, como el imperio de la ley general para todos los individuos que se encuentran en este territorio y forman parte de esta sociedad. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahora sigue analizar el factor sociedad civil. El factor sociedad civil, ¿qué es lo que nos presenta? Sociedad civil, ¿en qué se despliega? ¿Cómo podemos reconocer a la sociedad civil? Pues la reconocemos a partir de organizaciones no gubernamentales, también de asociaciones civiles, fundaciones, movimientos sociales, la opinión pública. ONGs son organismos más relacionados, un poco más relacionados con el factor cívico-político. Asociaciones que busquen mejoras al medio ambiente. También tenemos de este lado las fundaciones, que son fundaciones en favor de mejorar la calidad de niños con cáncer, etcétera, por ejemplo, ¿no? Los movimientos sociales muchas veces no los incluyen, no podrían en algunos casos incluirlos en la sociedad civil, pero debemos ser más amplios en el término sociedad civil y necesitamos incluir a los movimientos sociales. Incluyen los movimientos sindicales, por ejemplo, incluyen los grupos de poder, etcétera, ¿no? La opinión pública, como lo habíamos visto, son instancias que trabajan formal o informalmente. Informalmente somos nosotros como sociedad civil informada que emite opiniones de boca en boca entre los ciudadanos, y de manera organizada se trata de, por ejemplo, los columnistas en los periódicos, ¿no? Esa sería la opinión pública. Bueno, ¿qué representa la sociedad civil? Bueno, la sociedad civil son organizaciones e instituciones públicas. Esa es la manera como podríamos identificarlos de manera concreta. Ajá. Muy bien, ahora, ¿qué sigue después? Nuestro siguiente paso es analizar el régimen. El régimen está constituido, es decir, ¿qué caracteriza al régimen? Un régimen es una estructura de autoridad. Se trata de una estructura de autoridad temporal que forma, digamos, que también va a estar relacionada con el gobierno. Un régimen es lo que vamos a ver, puede tener dos caracteres: un carácter autoritario, que puede ser un régimen con una dictadura unipersonal. Un régimen puede ser de carácter de dictadura militar, y también un régimen puede ser el partido hegemónico, tal y como sucedió con México durante más de 70 años, ¿no? Y en el caso de un régimen democrático, ¿qué podemos esperar? Que se trata de un régimen democrático de carácter directo, indirecto o social. El carácter directo de la democracia no es tan palpable en nuestro tiempo. Esto proviene de la polis griega, y también lo podemos ver actualmente en algunos lugares y de algunas formas. Estamos hablando de plebiscito, iniciativa popular, etcétera, pero son solamente aspectos de carácter muy importante cuando estamos hablando de democracia directa. También cuando vamos a elecciones, esa es democracia directa, ¿no? La democracia indirecta es la que predomina, y estamos hablando de que a partir de quienes son nuestros representantes, nosotros ejercemos nuestra potestad, nuestro poder, ejercemos nuestra soberanía como ciudadanos para otorgársela a un representante. Esta es la forma democrática indirecta la que podemos tener acceso al régimen democrático, ¿no? Al mismo tiempo, la cuestión de democracia social se trata de un tipo de democracia en la que todos tengan acciones de participación, donde todos participen en la cosa pública de una o de otra manera, de manera activa
y en la que se incorporen a la sociedad civil, en cualquiera o desde cualquiera de estos tipos de instituciones o de formas de organizarse de la sociedad civil, para que se convierta en una democracia con carácter social. Muy bien, ahora vamos a analizar el factor gobierno. El factor gobierno incluye, ¿cómo podríamos definir al gobierno? El gobierno es precisamente la conducción de un país. ¿Quién se encarga de conducir ese país? Bueno, pues entonces son autoridades designadas ex profeso. Es un gobernante que conduce a la sociedad. El gobierno es el ejercicio de ese poder. El gobierno está definido como una conducción desde quien gobierna en una instancia soberana dentro de un Estado para conducir las acciones de cara a los grupos sociales, de cara a los ciudadanos que este gobernante está encargado de dirigir y conducir. Se trata de un ejercicio del poder directamente, y es un ejercicio de poder en turno que este gobernante ejercerá durante un tiempo determinado en una sociedad democrática, con idea de, por ejemplo, administrar lo público y coordinar acciones. Esto es muy importante. Existe un aparato, digamos, consolidado, un aparato permanente dentro del Estado, del cual el gobernante se encargará de administrarlo, de dirigirlo. Estamos hablando de que administrará y dirigirá lo público por medio de la burocracia, y una vez que administre esto, también coordinará acciones en favor de la sociedad. Y por último, estas acciones de las que estamos hablando aquí se traducirán en políticas públicas de carácter eficiente, con idea de generar soluciones e impulsar el desarrollo de una nación. Este es uno de los factores más importantes que caracterizan el gobierno. Además de ser una conducción formal hacia la sociedad y también ser un ejercicio del poder sobre esa sociedad, también el gobierno realiza funciones, pero estas funciones se despliegan en términos de políticas públicas con idea y con el objetivo de generar soluciones para la sociedad e impulsar su desarrollo. Definido ahora gobierno, pasamos al último, que es Estado de Derecho. El Estado de Derecho, bueno, en sí estamos hablando de que es Estado de Derecho y Estado son categorías muy cercanas. La diferencia entre Estado, que es un ente, como lo habíamos visto, se caracteriza por ser un ente político y por conformarse de territorio, sociedad y gobierno. Lo que pasa con el Estado de Derecho es que en realidad son autoridades que estarán, esas autoridades del gobierno, esas autoridades que conducen, en realidad son autoridades sometidas a derecho. Toda acción que realicen estará sustentada en la norma, y el Estado es un Estado subordinado al derecho vigente. Mientras que el Estado deberá respetar los derechos de los ciudadanos. Entonces estamos hablando de que el Estado de Derecho son autoridades sometidas a derecho, sustentadas en la norma y subordinadas al derecho vigente, con idea de que los ciudadanos en ese Estado de Derecho sean respetados en los mismos. Muy bien, entonces visto esto, visto las categorías principales, vistas estas, digamos, tres categorías principales: política, Estado, sociedad civil, de las cuales si las extrajéramos, la política no podría entenderse como tal. Y de este lado hemos visto los componentes básicos que caracterizan o que apuntalan estos principales dentro de los fenómenos políticos. Son complementarios a las categorías principales, como lo hemos visto. Hasta aquí lo que hemos visto acerca de fenómenos políticos. Espera los siguientes videos para que veamos a manera de resumen un poco más del módulo que estamos conociendo, que estamos analizando. Lo que hemos visto a manera introductoria de este módulo de planeación estratégica educativa, vamos a ver a fondo los siguientes elementos de la política, ya más enfocados hacia las políticas públicas, y después en torno a la política pública educativa y el sistema educativo mexicano. Muy bien, sigue al pendiente, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.